Le doy la bienvenida nuevamente a su curso de gestión de proyectos y Proyecto 2013 en nombre de GC Consultores. En este video número 15 vamos a hablar sobre planificar las comunicaciones. El planificarse de las comunicaciones pertenecen todavía al grupo de procesos de la planificación. Se define planificar las comunicaciones como abordar las comunicaciones del proyecto en función de las necesidades de información y requisitos de los interesados en el proyecto y de los medios disponibles. Un project manager emplea aproximadamente el 90% de su tiempo en procesos relacionados con la comunicación. Un proyecto puede tener diferentes líneas de comunicación. Por un lado tiene a los clientes, patrocinadores, responsables, funcionales, miembros del equipo, etc. Pero también puede tener la comunicación con otros interesados. Puede tener la comunicación con otros project managers, como así también podría tener comunicación con otros proyectos. Como todo proceso va a contar con entradas, herramientas y técnicas y salidas. Dentro de las entradas que este proceso cuenta está el plan de la dirección de proyecto, los registros de los interesados, los factores ambientales de la empresa y los activos de los procesos de la organización. Dentro de las herramientas que van a necesitar este proceso están el juicio de expertos, tecnología para la comunicación, modelos de comunicación, métodos de comunicación y reuniones. Y las salidas que genera este proceso son el plan de gestión de la comunicación y la actualización de los documentos del proyecto. ¿Qué comprende planificar las comunicaciones? Primero, la necesidad de información y comunicaciones de los interesados en el proyecto. ¿Qué información necesitará cada uno? ¿Cuándo la necesitará? ¿En qué medio soporte hay que entregarla? ¿Cómo le será entregada? Y por último, ¿por quién? Hay que ponerse siempre en lugar del receptor para analizar sus necesidades de comunicación. Vamos a ver ahora los tipos de comunicación y cuándo se utilizan cada uno de ellos. Tenemos 4 tipos básicos. Está el escrito formal, que es el plan de dirección de proyecto, en el acta de constitución, problemas complicados, etc. En estas partes del proyecto vamos a utilizar la escrita formal. La verbal formal, en las presentaciones, en charlas, etc. Las escritas informal, los correos electrónicos, notas, etc. Y la verbal informal en reuniones, conversaciones telefónicas, conversaciones personales, etc. Los métodos que vamos a utilizar para compartir las informaciones. Podríamos tener una comunicación iterativa, un push communication o un pull communication. En cuanto a la comunicación iterativa, van a ser llamadas telefónicas, reuniones, videos, conferencias, etc. En el push communication van a ser cartas, informes, fax, etc. Y en el pull communication va a ser el internet, el e-learning, etc. Esto podría variar dependiendo del receptor, que en este caso siempre será un interesado, de la información. Vamos a ver más o menos un modelo de comunicación. En todo modelo de comunicación debe haber un emisor, debe haber un receptor, debe haber un mensaje codificado y un mensaje descodificado. Y en medio de esto estará la paralenguaje no verbal o el paralenguaje no verbal, que son la comunicación del cuerpo, como la escucha activa o retroalimentación. Esto nos da una comunicación efectiva. Aproximadamente el 55% de la comunicación es no verbal. Es la que nosotros con nuestra forma de movernos, de hablar, de mirar, transmitimos. Vamos a definir lo que es el emisor y el receptor. El emisor
Es responsable que la información transmitida sea clara y completa, de modo que el receptor pueda recibirla correctamente y confirmar que fue correctamente entendida. Mientras que el receptor es responsable de cerciorarse de que la información se ha recibido en su totalidad, comprendida correctamente y confirmada. Por otro lado, el plan de comunicación deberá tener o contener requisitos de comunicación de los interesados, qué necesitan, qué quieren oír, información que debe ser comunicada, incluidos formatos, contenido y nivel de detalle, personas responsables de comunicar la información, el emisor, personas responsables que recibirán la información, el receptor, métodos o tecnologías usadas para transmitir la información. También el plan de comunicación deberá contener la frecuencia de la comunicación, que cada tiempo, cuándo, semanal, mensual, diaria, los procesos de escalamiento, identificando los plazos y la cadena de mando, métodos para actualizar y refinar el plan de gestión, glosario de terminología común y listado de plantillas, formularios o documentos prediseñados aplicados al proyecto. En este ejemplo vamos a ver ahora una matriz de comunicación. En ella podemos observar, primeramente, la primera columna dice información, la segunda contenido, formato, nivel de detalle, responsable de comunicar, grupo, receptor, metodología o tecnología, canal y frecuencia de la comunicación. Aquí están todas las partes que debe tener esa matriz de comunicación, en total son 9. La información, cuándo debe darse esa información: al inicio del proyecto, durante la planificación, durante el avance del proyecto, durante los cambios, al final, etc. El contenido, por ejemplo, al inicio del proyecto vamos a ir hasta la constitución del proyecto. Durante la planificación, la línea base del alcance, el plan de dirección del proyecto. Durante el avance del proyecto tenemos datos de desempeño, informe de seguimiento. Cuando hay cambios, plan de dirección del proyecto actualizado. Formato, los 3 primeros vemos que son Word. Los datos de desempeño deben ser fichas, eso es para indicar el avance del proyecto, y los otros en Word. Y el último, en los cambios, también puede ser en fichas. El nivel de detalle que debe tener cada tipo de este tipo de comunicación. El inicio del proyecto debe ser, por ejemplo, la data de constitución del proyecto, recuérdense que hablamos que es resumido, el nivel de detalle es bajo. Mientras la planificación, o sea, la línea base del alcance es alto, debe estar muy detallado. El plan de dirección de proyecto debe ser alto también, debe tener todos los detalles. Los datos de desempeño puede ser medio. Informe de seguimiento, medio también. Plan de dirección del proyecto actualizado, medio. Los responsables de comunicar, esto es muy importante, que se defina desde el principio en esta matriz, que cada quien sepa su responsabilidad. Por ejemplo, la data de constitución del proyecto, el gestor del proyecto. La línea base de alcance, el gestor del proyecto. El plan de dirección del proyecto, el gestor del proyecto. Los datos de desempeño, el equipo de trabajo. Informe de seguimiento, siempre debe ser el gestor del proyecto quien lo comunica. Esto debemos aclarar, igual que el plan de dirección del proyecto, el gestor del proyecto. No necesariamente, o no vayamos a creer que el gestor del proyecto es el que tiene que hacer necesariamente tu informe. El que tiene que comunicarlo. Es la vía de comunicación. Y los grupos receptores, ¿quiénes son? Por ejemplo, en el acta de constitución, todos los interesados. La línea base del alcance, los interesados clave más el equipo de trabajo debe estar informado en la línea base del alcance. El plan de diseño del proyecto, los interesados clave más el equipo de trabajo. Los datos de desempeño, el gestor del proyecto. Fíjense que ahorita decíamos que el responsable de comunicar era el equipo de trabajo. ¿Y quién es el grupo receptor? El gestor del proyecto, porque es el que finalmente comunica. El informe de seguimiento lo da el gestor del proyecto. Pero ¿quién va a ser el grupo de receptor de ese informe de seguimiento? Los clientes. Y de los cambios, los interesados clave más el equipo de trabajo. La metodología o tecnología. ¿Qué vamos a utilizar en acta de constitución? Una plantilla, que ya la veremos. La línea base de alcance, una plantilla. La plan de dirección de proyecto, una plantilla. Los datos de desempeño,
vamos a complementarlo con formulario y vamos a complementar la información, un informe de seguimiento, una plantilla prefijada, prehecha, y el plan de dirección de proyecto actualizado, vamos a complementar con formularios, puede haber plantillas, etcétera. Los canales a usar. Para el acta de constitución, reunión presencial, necesario. Para la línea base del alcance, email. Para el plan de dirección de proyecto, email, correo electrónico. Para los datos de desempeño, debe haber inputado en herramienta de Project Manager. Para los informes de seguimiento, reunión presencial. Para el plan de dirección del proyecto actualizado, publicado en herramienta del Project Manager. Ya sea pueden usar cualquier sistema de comunicación interna con su equipo y esto debe publicarlo. El plan de dirección, recordemos que anteriormente habíamos dicho que el grupo de receptor de este plan, sobre todo de los cambios actualizados, va a ser tan interesado, clave, pero el equipo de trabajo. Por último, nos habla esta matriz de la frecuencia con que se deben dar estas comunicaciones. El acta de constitución, como es lógico, una sola vez. Al principio del proyecto se recibe, se discute y luego se pasa al proceso de la planificación. Recordemos que el acta de constitución pertenece al grupo del inicio. Después viene la línea base del alcance, que también va a ser una sola vez. El plan de dirección del proyecto, una sola vez. Y claro está, por eso se pone entre paréntesis, posteriormente, si se comunican cambios. Si hay cambios, este plan de dirección de proyectos va a cambiar y hay que comunicarlo. En cuanto a los datos de desempeño, este debe ser diario. Luego tenemos el informe de seguimiento, que será mensual. Y por último, el plan de dirección de proyecto actualizado, este debe ser semanal. O si hay alguna situación de cambio o urgencia, podría ser en cualquier momento durante el transcurso del proyecto. Esperando que hayan disfrutado de este video y les haya servido en cuanto a adquisición de nuevos conocimientos en la gestión de proyectos. Me voy a despedir nuevamente con una frase de Antoine de Saint-Exupéry. El hombre se descubre a sí mismo cuando se enfrenta a los obstáculos.